palpita tanto que el pueblo entero te nombra. Buenos días, vamos a prepararnos para compartir la palabra de Dios. Como siempre, rogamos que el Señor nos conceda la gracia de comprender, amar y practicar esta palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leemos hoy el Evangelio de San Mateo, capítulo 9, versículos del 9 al 13. Al irse de allí, Jesús vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado a la mesa de recaudación de impuestos y le dijo: Sígueme. Él se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa, acudieron muchos publicanos y pecadores y se sentaron a comer con él y sus discípulos. Al ver esto, los fariseos dijeron a los discípulos: ¿Por qué su maestro come con publicanos y pecadores? Jesús, que había oído, respondió: No son los sanos los que tienen necesidad del médico, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa: yo quiero misericordia y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Leemos hoy la vocación de Mateo. A mí me gusta insistir que cada vez que leemos el relato de la vocación de un apóstol o la vida de un santo, estamos de alguna manera escuchando la voz de Dios que también nos llama a nosotros. Todos somos vocacionados. Hemos recibido la vocación a la vida, el primer llamado, pero también la vocación a la fe y la vocación a seguirlo a Jesús en un modo determinado de vida. Nuestra forma de vivir la fe es el seguimiento. Jesús le dice a Mateo: sígueme. ¿Con qué fuerza? ¿Con qué amor? ¿Con qué gracia particular expresó esa palabra, ese pedido, ese mandato Jesús? Sígueme. Que Mateo, que estaba detrás de la mesa de impuestos, él desde ese lugar se sentía poderoso, estaba seguro, se sentía más que los demás. Abandona ese lugar de refugio y lo sigue a Jesús. Mateo, llamado por Cristo. Cada uno de nosotros llamados por el Señor. Un llamado que lo tenemos que sentir así de personal como lo sintió Mateo. Jesús te está llamando, Jesús me está llamando. Lo hizo una vez y el eco de esa voz se repite en nuestro corazón, en nuestro oído. Seguimos escuchando ese llamado día tras día, esperando una respuesta renovada, porque nuestra vida va cambiando. Así como le dijimos que sí una vez, tenemos que volver a escucharlo y decirle que sí, tantas veces como el Señor nos llame, en la vida concreta, al paso de los años, hasta el último llamado, el llamado a pasar de este mundo al Padre. Mateo lo siguió a Jesús. La vida cristiana es una vida de seguimiento. Vamos detrás del Maestro, con la mirada fija en Él, con el deseo de aprender de Él, yendo donde Él nos quiera llevar, con la seguridad de que Él nos va a proteger, nos va a guiar, nos va a impulsar. Él va a hacer fecunda nuestra siembra, aunque nosotros no lleguemos a ver los frutos. Eso está todo implícito en esa palabra, sígueme, en ese pedido de Jesús, en esa orden. Mateo le hace caso, lo sigue, y ya empieza a dar fruto. Le acerca a Jesús a sus compañeros, le acerca a Jesús a aquellos que estaban lejos de la sociedad, lejos de los que se sentían santos y buenos, los marginados, los pecadores. Se acercan a Jesús porque eran enfermos, se acercan a Jesús porque Jesús es el médico de las almas, el que les viene a restaurar la relación con Dios y con los hermanos, a devolverle la gracia de llamarse hijos de Dios. A los fariseos que critican la actitud de Jesús, Jesús los manda a aprender. Los manda a aprender. Vayan y aprendan, le dice. ¿A dónde los manda? Los manda a la Sagrada Escritura. Los fariseos eran doctos en la palabra. Los manda ahí, a la palabra, donde ellos se sentían maestros de los demás, a que vayan con un corazón de alumnos, un corazón de niños,
y se dejen convencer por la palabra de Dios que nos habla, desde la primer palabra hasta la última, de misericordia. Vayan y aprendan lo que significa la misericordia divina. ¿Para qué? Para que ellos que son maestros de Israel la puedan también enseñar a los demás. Estaban equivocados y por eso hacían equivocar a los otros. Hoy le pedimos al Señor que aprendamos de la misericordia del Señor, que no es dejar al otro en el pecado, dejar al otro en la miseria, no dejarlo al otro en el barro, sino es acercarnos y levantarlo, llevarlo hacia Cristo. Jesús lo amó a Mateo, pero no lo dejó en su lugar. Lo sacó de ahí y lo hizo crecer hasta convertirlo en discípulo, en apóstol. Esa es la misericordia divina, una misericordia que quiere el verdadero bien del ser humano. Queridos hermanos, oremos al Padre misericordioso. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. La bendición de Dios se derrame sobre ustedes, su familia, sus seres queridos, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Como siempre, confiamos que la Virgen María nos va a cubrir con su mano, que San José nos va a ofrecer su hombro fuerte y seguro para apoyarnos en él y seguir andando, y que San Francisco de Paula nos enseña a vivir en la caridad. Dios los cuide. Un hermoso día para todos.